Porque la diputada Catalina Pérez emitió una declaración en donde señaló que no utilizó su cargo para interceder por una fundación, en este caso Democracia Viva, mientras que diputados de Renovación Nacional ingresaron un requerimiento para que se investigue los aportes del Estado hacia 4 organizaciones. Vamos a ahondar en este tema, conversamos a esta hora con el diputado de RN, Andrés Longton, a quien ya vemos en la pantalla de CNN Chile. ¿Cómo está, diputado? Diputado, tiene que desmutearse, está muteado. Sí. Ahí sí. Ahí está. ¿Qué tal, diputado? Muy buenos días, José Miguel. Buen día. ¿Qué le parecen las declaraciones de la diputada Pérez que conocimos hace aproximadamente 30 minutos? A ver, eso en materia de la investigación, José Miguel. Hay una investigación judicial en curso. Es difícil creer a primera vista, José Miguel, que alguien que, teniendo su pareja directamente involucrada como representante legal, teniendo que hacer viajes a Antofagasta constantemente, habiéndose adjudicado 400 millones, y nadie se adjudica 400 millones de la noche a la mañana, José Miguel. Me imagino que esa es una noticia que le tiene que haber contado o comunicado a su expareja. No, ella dice que cuando tomó conocimiento no ponderó las consecuencias que podría traer, pero ella en esta declaración, en un comunicado escrito, señala que toma conocimiento en algún momento de esta situación, diputado. Sí, bueno, si uno toma, a ver, cualquiera de las dos hipótesis es grave, José Miguel, porque si tú tomas conocimiento con posterioridad, pongámonos en ese caso, ya, tú deberías haber denunciado inmediatamente. Es decir, haber puesto los antecedentes a disposición de la Fiscalía y haberse iniciado un sumario interno también en la Seremía, el Ministerio de Vivienda, y haber tomado acciones, haber hecho algo, no haberse quedado en silencio, José Miguel. Entonces, cuando tú te quedas en silencio, obviamente que la sospecha de la complicidad es mucho mayor. Es difícil creer de que tú no estabas enterado de esta situación cuando es tu distrito, un ex seremi que fue tu jefe de gabinete. Recordemos que los jefes de gabinete, José Miguel, de los diputados son personas de mucha confianza porque son equipos muy, muy reducidos. Entonces, la verdad es que si la diputada señala aquello, la pregunta es la siguiente: ¿por qué no puso los antecedentes a disposición? Si esto claramente reviste caracteres de delito, eventualmente hechos de corrupción, malversación de caudal público, cohecho, etcétera, entonces tráfico de influencia. Entonces, obviamente, para una diputada no es atendible, José Miguel, que no tenga conocimiento de que estos hechos pueden ser un delito. Diputado, y precisamente a propósito de lo que usted señalaba recién, quiero que hablemos de responsabilidades políticas. ¿Le parece suficiente que las responsabilidades políticas estén saldadas o no con la salida de la ex subsecretaria, o cree que en esa línea también la diputada Pérez pudiese tomar eventualmente alguna determinación? ¿Cuál cree usted, a su juicio, debiese ser el camino a seguir por la parlamentaria? A ver, yo creo que primero, en el curso de la investigación, la diputada Pérez, yo me acuerdo que en su momento era muy crítica del fuero, Sí. y que todas las autoridades que están bajo el ojo del huracán o bajo una investigación judicial no deberían gozar de fuero. Bueno, primero, la primera señal es poder renunciar a ese fuero por parte de la diputada si es que cree tan firmemente en eso. Y posteriormente, José Miguel, yo creo que en el curso de la investigación, en virtud del resultado de la misma, judicial, sobre todo la judicial, y si hay una condena de por medio, y se ve y se comprueba efectivamente que que está involucrada de manera clara en los hechos desde todo punto de vista, yo creo que ahí la diputada claramente que tiene que tomar una decisión si continúa o no ejerciendo su cargo. Obviamente que en razón de la gravedad de los hechos ella va a tener que ponderar, pero si son lo grave que muchos creemos, creo que claramente debería dar un paso al costado. Diputado, ¿y el ministro Montes le cabe responsabilidad en toda esta historia o es muy apresurado a afirmarlo? A ver, yo creo que el ministro Montes está realizando el trabajo de investigar a fondo, eso creo que no se puede desconocer, pero por otro lado, esta investigación está en desarrollo, José Miguel, por lo tanto, aquí pueden salir elementos que aún no tenemos a la vista y que pueden deslindar en una responsabilidad política del ministro que aún no se vislumbra con la claridad suficiente para que tenga una responsabilidad mayor y pueda dejar su cargo. Obviamente que el ministro tiene un rol de fiscalización y de velar por el buen uso de los recursos públicos. Entonces, lo que hay que aclarar es que si efectivamente el ministro tuvo los antecedentes a disposición y ejerció las acciones como correspondía de acuerdo a su cargo. Los antecedentes que tenemos ahora es que la subsecretaria, al parecer,
no le habría comunicado dicha situación y por eso abandonó su cargo. Pero hay otros elementos, José Miguel, que tienen que ver con la directa fiscalización en el buen uso de estos recursos públicos, que si bien es una facultad que tú puedes delegar, José Miguel, siempre el buen uso, es decir, la fiscalización de que esa herramienta, esa delegación, se ocupe de buena manera, le corresponde al ministro. Por lo tanto, esto es una noticia aún en desarrollo, José Miguel, respecto a la eventual responsabilidad del ministro Montes. Usted dice que hay una investigación, esta es una noticia en desarrollo, pero lo cierto es que hay sectores de la oposición, sectores de Chile Vamos, que ya hablan incluso de una eventual acusación constitucional en contra del ministro Montes. ¿Usted se inclinaría por apoyar una iniciativa de estas características o todavía no? Y cómo lo responde, en caso que su respuesta sea negativa, a quienes desde la oposición ya hablan de una eventual acusación constitucional. Mira, lo que se está conversando por lo menos de RN es la posibilidad de una interpelación. Bueno, estamos ya con la comisión investigadora presentada por parte de RN, ya están reunidas las firmas, y esas dos herramientas te dicen algo muy claro, José Miguel, que previo a la acusación creemos que necesitamos mayor cantidad de elementos para efectos de poder determinar si es que la acusación tiene sustento desde el punto de vista de determinar la responsabilidad política del ministro, porque recordemos que la Constitución habla muy claro de que ahí tienen que haber infracciones constitucionales, infracciones claras para efectos de poder acusar al ministro y en ese sentido poder tener una acusación con el fundamento necesario para efectos de determinar su responsabilidad. Recordemos que en el periodo anterior hubo una irresponsabilidad muy grande respecto a la utilización de esta herramienta que se utilizó mayormente con fines políticos contra los ministros de Estado del expresidente Piñera, y creemos que esa vía no es sana para la democracia, no es sana para el país, y en ese sentido, José Miguel, creemos que tenemos que ser sumamente responsables, pero obviamente que es una herramienta que está sobre la mesa en la medida que siguen apareciendo antecedentes y que también la comisión investigadora pueda determinar en su momento si hay mayores antecedentes para efectos de poder acusar o no al ministro Montes. Diputado, lo decíamos en la presentación, RN ingresó un requerimiento para que se investiguen los aportes del Estado hacia 4 organizaciones. ¿De qué organizaciones estamos hablando particularmente y en qué territorios de nuestro país? Para que tengamos esa información también sobre la mesa, porque yo sé que desde la oposición también han levantado una investigación en torno a este tema y a encontrar eventualmente casos similares en diferentes territorios de Chile. Sí, nosotros, bueno, yo soy diputado de la región de Valparaíso, José Miguel, junto al diputado Celis, a raíz de una investigación que estuvimos realizando esta última semana. ¿Ya? Una vez que explotaron los hechos, logramos detectar, José Miguel, que en nuestra región se habían entregado más de 600 millones de pesos, podrían ser más. Lo que pasa es que en los registros de colaboradores solamente encontramos dicha información. ¿Desde la cartera de vivienda también? Sí, todo de la cartera de vivienda. Okay. Respecto a la cartera de vivienda, la Seremi Vivienda, a través de la Seremi Vivienda se entregaron más de 600 millones a 4 fundaciones. Nosotros tenemos, obviamente, que le pedimos a la Contraloría que investigue y que fiscalice precisamente estos recursos entregados a estas fundaciones, pero nosotros pusimos el ojo y las sospechas principalmente en 3 de ellas, pero particularmente la Fundación Procultura. Procultura. Mira, es la Fundación En Red, Procultura, Posible Otro Chile. Procultura es una de las fundaciones que está cuestionada en Antofagasta, José Miguel, sí. Que se le entregaron 500 millones de pesos. Recordemos que ellas estaban dentro de este mail que se le entregó a la subsecretaria, en el cual se señalaba que había un arriendo dudoso de una propiedad, el cual no se justificaba y que se había entregado el dinero al contado para pagar un arriendo de muchos meses, más de 50 millones de pesos, más los 500 millones de pesos para temas de campamentos, asentamientos precarios. Bueno, acá en la región es algo parecido desde el punto de vista que se le entregaron más de 124 millones de pesos, podrían ser más incluso, eso es lo que está transparentado hoy día, para temas de campamento y asentamientos precarios, para una fundación que tiene como giro la venta al por menor de libros, que tiene como su giro también el tema de la recuperación patrimonial, todo vinculado a temas culturales. Y resulta que de la noche a la mañana, desde octubre del año pasado, y en nuestra región en febrero de este año, se empiezan a adjudicar proyectos que tienen que ver con campamentos, José Miguel. Entonces, ¿Diputado? cuesta creer que de la noche a la mañana una fundación
se conviertan en expertos en temas urbanísticos, en temas de campamento, y esto ya lo estamos viendo a lo largo de todo Chile. Diputado, y en ese sentido, dos preguntas. ¿Tienen la información de cuándo fueron creadas estas 4 fundaciones? Usted habla de la región de Valparaíso particularmente, y si tienen o no algún vínculo con algún partido político. Sí, mira, yo creo, José Miguel, que hay que distinguir las fundaciones que se crearon de manera con un fin político y que este fin político mutó una vez que el presidente Boric llegó al gobierno para poder embolsarse recursos públicos a través de las fundaciones, principalmente recursos de los más vulnerables, y otras fundaciones que teniendo muchos años como Procultura tienen una cercanía evidente con el gobierno y en particular con Revolución Democrática, que en este caso es quien dirige el director ejecutivo de Procultura, que es cercano al presidente Boric, a Revolución Democrática acá en la región, y además la ex primera dama trabajó hasta hace pocos meses antes de que partiera este gobierno en dicha fundación. Y claramente hay un nexo político, es decir, el director de esta fundación es un activista político evidente, es cosa de revisar sus redes, su opinión, etcétera, y hay una vinculación directa afectiva y política con este gobierno. Y además... Pero también había recibido recursos de administraciones anteriores. Usted se refiere al señor Larraín, ¿verdad? Claro, el señor Larraín. Había recibido recursos de administraciones anteriores, José Miguel, pero la sospecha incluso es... del gobierno del presidente Piñera. Así es. Desde el 2010, esta fundación está creada en el 2010, pero la sospecha es, José Miguel, es que los recursos se entregan por un giro distinto al que tenían hasta hace algunos años. Una fundación muy conocida en temas culturales, de recuperación de patrimonio y otros sinfín de cosas relacionadas a la cultura, pero nada relacionado a los campamentos. José Miguel. Entonces, obviamente que la sospecha, y queremos que se investigue, es por qué de la noche a la mañana, cuando llega el presidente Boric, a finales del año pasado, coincidentemente con lo que pasa en Antofagasta, empiezan a adjudicarse recursos en un giro muy distinto del que tenían. No es lo mismo una recuperación patrimonial, la venta al por menor de libros, que ¿Diputado? Convertirse en expertos en urbanística, en asentamientos precarios, en habitabilidad. Obviamente que eso aumenta la sospecha de que hay una vinculación política evidente para poder recaudar fondos, ya sea para fines políticos o bien para una devuelta de mano, que obviamente podrían ser actos de corrupción, de malversación de caudales públicos, conflicto de interés, bueno, todos los delitos que hemos visto los últimos días y que está investigando la Fiscalía. Sí, claramente hay que investigar, pero bajo su apreciación, bajo lo que ha podido conocer hasta ahora, ¿qué tan cerca o qué tan lejos estamos de que esta investigación derive en una gran cantidad de casos similares y que estos casos incluso puedan ir más allá incluso de la administración actual, que se empiecen a saber de casos de similar naturaleza, por ejemplo, en la administración anterior y así para atrás? ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de eso? A ver, yo creo que no estamos lejos. Lo que pasa es que la Fiscalía y las Contralorías, con justa razón, pueden ampliar esta investigación, José Miguel. Claro. Y si tienen, obviamente, antecedentes para hacerlo, van a tener que hacerlo. Si esto no se puede circunscribir solamente a un periodo. Obviamente que la mayor cantidad de casos... ¿Usted no descarta, diputado, que el día de mañana nos encontremos con casos similares en la administración del presidente Piñera? A ver, yo no tengo antecedentes de que algo así haya ocurrido, porque acá hay un modus operandi que no hemos visto en administraciones anteriores, que es crear fundaciones o cambiar el giro de fundaciones para efectos de poder adjudicarse convenios para trabajar en asentamientos precarios, en campamentos donde está la gente más vulnerable de nuestro país. Ese modus operandi, ese mecanismo, José Miguel, no está en las administraciones anteriores, y me refiero a la del presidente Piñera, la presidenta Bachelet, es decir, todo para atrás. Entonces, pareciera ser que este mecanismo de, al parecer, defraudación, nace al alero de este gobierno, principalmente por las relaciones políticas que vinculan a este gobierno con personeros que crean fundaciones, como el señor Andrade, que lo estamos viendo en imágenes, o bien fundaciones que ya habían sido creadas, pero por el vínculo político cambian el giro para poder adjudicarse estos recursos, porque la verdad es que parece que había una facilidad evidente para poder adjudicarse estos convenios y obviamente que entregarle dinero a sus cercanos. Arista, que además está abriéndose, José Miguel, para también en el financiamiento, al parecer, ilegal de las campañas que vimos a propósito de el plebiscito con Democracia Viva. Diputado, o sea, en el caso suyo usted sí podría meter las manos al fuego de que no nos vamos a encontrar con casos similares en la administración anterior.
Es que No, estoy no, uno tratando no de puede usar una meter la palabra que mano al también ha fuego. estado en la noticia la última semana. Sí, no, mira, yo voy a decir algo parecido que han dicho algunos. Uno no puede meter las manos al fuego por nadie, porque en la administración pública pueden pasar este tipo de situaciones, lamentablemente, y ya lo hemos visto en los últimos días. José Miguel, uno no puede poner las manos al fuego por nadie, pero sí vemos que hay un mecanismo instaurado desde que llegó este gobierno y que Democracia Viva es la punta de lanza de quizás muchas más fundaciones, y aquí no quiero que también paguen justos por pecadores, José Miguel. Hay fundaciones que realizan un tremendo trabajo en nuestro país, pero que se dedican y se especializan en aquellas materias que finalmente después se adjudican los recursos. ¿Diputado? No engañan y tratan de crear una careta o una fachada para efectos de adjudicarse estos recursos para embolsárselos y de esta manera poder tener una caja para quizás que el día de mañana y que todo quede en familia ahí respecto a cercanos políticos o bien los militantes, en este caso de Revolución Democrática y el Frente Amplio. Diputado, ¿cómo responde a las críticas que han surgido en torno a que la oposición no ha sido lo suficientemente dura para condenar, por ejemplo, el caso del exalcalde Torrealba, como lo ha sido, por ejemplo, en este caso particularmente? A ver, yo condeno todos los hechos que pueden revestir caracteres de corrupción, malversación de caudales públicos, todos los delitos funcionarios que tengan que ver con sacar recursos públicos, José Miguel, y embolsárselo para fines personales, para los suyos, o bien para defraudar al fisco, José Miguel, tienen que ser condenados. A mí cada vez que me preguntan los condeno de la misma forma. El exalcalde de Torrealba está hoy día en prisión preventiva. Por lo tanto, la justicia se ha aplicado severamente. En ese caso, un caso que si bien está en un proceso judicial, aún sin condena, las medidas cautelares han sido de las más duras que tiene La más gravosa. nuestro sistema penal. Por lo tanto, José Miguel, si tú me preguntas, y en cualquier entrevista te voy a responder lo mismo, yo condeno, sea de izquierda, derecha, de centro, da lo mismo. Cualquier hecho de corrupción, José Miguel, con la misma dureza que lo estamos haciendo a propósito ahora de las fundaciones. Diputado, lo último que quiero preguntarle es en otro tema, pero igual de relevante, que es la reforma de pensiones. Conversábamos hace algunos minutos atrás con la ministra Janet Jara. ¿En qué van las conversaciones entre el oficialismo, el Poder Ejecutivo y la oposición? ¿Han logrado acercar posiciones? ¿Dónde está la traba de la discusión? ¿Sigue encapsulada en el 6% adicional? Porque tengo entendido que desde el Ejecutivo les hicieron una propuesta. Sí, esas conversaciones las están liderando los diputados de la Comisión de Trabajo, en este caso el jefe de bancada Frank Sauerman, Jimena Osandón y el diputado Eduardo Durán. Se reunieron el día de ayer con la ministra del Trabajo, y en ese sentido las posiciones, si bien se han distanciado un poco más, creemos que en los próximos días pueden haber algún acercamiento más concreto, sobre todo considerando, José Miguel, que el gobierno aún insiste en esa solidaridad con casi la totalidad de los fondos que se pretenden incrementar en la cotización. ¿4% José Miguel, de solidaridad les propuso el gobierno? Propuso 2%. Nosotros creemos que aún es insuficiente, José Miguel. Nosotros creemos que tiene que ir a capitalización individual, considerando que tenemos la pensión garantizada universal, que esperamos siga subiendo como un componente de solidaridad. Y creemos que todo lo que se acerque a cuentas nacionales, todo lo que se acerque a coartar la libertad de elegir la administradora y a quién se le pueden depositar los recursos para que sean administrados, tiene que ser libertad del cotizante de poder elegir la administradora, entendiendo que el modelo estamos muy abiertos a que cambie, José Miguel, y ahí queremos desmitificar lo que dice el gobierno constantemente para tratar de acercar posiciones de mala manera, diciendo que nosotros queremos defender el AFP. Nada más lejano que eso. Estamos dispuestos a cambiar el modelo. ¿Y cómo subir las pensiones ahora entonces si no es a través de solidaridad? ¿Cómo, José Miguel? ¿Cómo subir las pensiones ahora para los actuales jubilados si no es a través de un componente solidario? Bueno, tenemos la pensión garantizada universal. Pero para poder aumentarla, Miguel, desde el Ejecutivo han dicho que la reforma tributaria o el pacto fiscal es importante y eso tampoco parece avanzar. Sí, lo que pasa, José Miguel, que si tú separas la pensión garantizada universal del proyecto, podrías tener un incremento automático de las pensiones de hoy día a los jubilados. Pero una reforma tributaria con este nivel de malgasto público, en que nada te asegura que si no hay inversión ni crecimiento en el país, se puede efectivamente poder tener una reforma tributaria que recaude y puede, en definitiva, ser más perjudicial para el empleo, para el ahorro y para el crecimiento de lo que hoy día estamos viviendo, con un IMASEC que además
viene negativo. José Miguel, creemos que una reforma tributaria de por sí no hace caer plata del cielo, y considerando además, José Miguel, tú me entenderás que con este escándalo de las fundaciones se pone sobre la mesa aún más el cuestionamiento respecto de la mala utilización de recursos públicos, y ahora resulta que los recursos públicos están yéndose directamente a los bolsillos, pareciera ser, de algunos militantes del Frente Amplio, del gobierno, y eso obviamente que te hace cuestionarte directamente si es que esta reforma de pensiones no solamente va a recaudar, sino que si efectivamente se van a ocupar para los fines para los cuales están presupuestados, y para eso hoy día más que nunca hay serias dudas y sospechas de que eso efectivamente no se va a cumplir, José Miguel. O sea, el caso convenios y todo lo que hemos conocido durante las últimas semanas va a volver más lenta la discusión, e incluso le podría poner la lápida, por ejemplo, a reformas como pensiones o pacto fiscal. No, yo creo que hay que separar reforma tributaria de las reformas de pensiones. José Miguel, la reforma tributaria va por carril separado. ¿Pero el caso convenios va a ser más lenta la discusión, diputado? Eso en el fondo le quiero preguntar. Yo creo que reforma pensiones, José Miguel, hay que avanzar sí o sí. Y hay que llegar a un acuerdo respecto a eso. No, los pensionados en nuestro país, las personas que van a pensionar, no pueden seguir esperando. Es decir, aquí las dos partes tenemos que ceder, pero ceder en la medida en que se cumplan principios básicos para nosotros que tienen que estar en esa reforma, José Miguel, que tiene que ver con la heredabilidad, la propiedad, la capitalización individual, mayormente en el bolsillo de los mismos cotizantes, José Miguel, y la libertad de elegir de las personas. Si se cumplen esos presupuestos, nosotros tenemos toda la voluntad de avanzar. Y respecto a la reforma tributaria, creemos que tenemos que tener un pacto de inversión y de crecimiento antes de seguir metiendo las manos a las personas en sus bolsillos para sacar dinero que no sabemos si efectivamente va a recaudar, y no sabemos el destino de esos recursos, José Miguel, que hoy día más que nunca están puestos en cuestionamiento a propósito del escándalo de las fundaciones. Y solo para rectificar, la propuesta que les hizo el Ejecutivo sobre reforma de pensiones es dividir este 6% en un 2% capitalización individual y 4% solidaridad. ¿Eso les planteó? Eso, a ver, nosotros vamos a tener una reunión, volvemos de la semana distrital el lunes, sí. José Miguel, vamos a tener una reunión con la bancada de diputados, donde el jefe de bancada nos va a explicar el detalle de esta propuesta, en la cual yo no participé. Al parecer, esa sería la propuesta, pero según informaciones que tenemos, aún insistiría en estas cuentas nocionales el que administraría. La ministra recién nos dijo que no está en el apoyo en el Congreso para eso. No está el apoyo del Congreso, pero el tema es quién administra y de qué manera se administra ese 4% que sería de solidaridad. Nosotros no estamos dispuestos a, primero, ese porcentaje, José Miguel, y segundo, a avanzar a un ente estatal que administre estos fondos, porque nos parece que todo lo que administre el Estado sin la libertad de las personas de poder elegir una alternativa distinta es tremendamente perjudicial para la libertad de los chilenos, y segundo, es perjudicial porque nada te asegura que esos fondos que administra el Estado sean administrados de buena manera y para los fines que corresponda. Y lo que pasó hace algunos días y viene pasando y está repercutiendo, ya ha repercutido este último mes respecto a las fundaciones, te corrobora aquello, José Miguel, que el Estado no es el mejor administrador de los recursos. ¿Y cuándo y muchas veces es un muy mal administrador? Y esa alternativa los chilenos la tienen que tener precisamente para que no ocurran situaciones de mala administración de fondos y eventuales hechos de corrupción, como estamos viendo en los últimos días a propósito de las fundaciones. Y lo último, diputado, porque estamos en el tiempo, ¿cuándo van a presentar una propuesta desde la oposición? La ministra del Trabajo decía que no ha habido una propuesta formal respecto a lo que ustedes buscan o a qué posiciones quieren llegar con una reforma de pensiones. Sí, José Miguel, en los próximos días, por lo que tengo entendido, nosotros habíamos hecho un documento en el cual solicitábamos, le planteábamos los puntos que eran de relevancia para nosotros. Tengo entendido que los próximos días va a haber un documento más consistente respecto a aquellos elementos, pero creemos acá que el gobierno tiene que hacer un trabajo prelegislativo en el cual recoja esos elementos sin necesidad de estar esperando constantemente que haya una propuesta por parte de la oposición, considerando que son elementos de toda lógica y que la mayoría de los chilenos apoya, principalmente, que son la libertad de elegir, la heredabilidad, y además, obviamente, que la mayor parte de estos puntos de cotización vayan a la capitalización individual. Entonces, esos elementos el gobierno debería haberlos recogido, José Miguel, desde un inicio, o haber cambiado su postura en el transcurso de la discusión.
Y eso lamentablemente no lo hemos visto y se escuda constantemente en que la oposición tiene que presentarle una propuesta. La propuesta está presentada, lo que pasa es que si quiere un nivel de detalle, el temor Sí. obviamente es que ese nivel de detalle no va a ser recogido por parte del gobierno, José Miguel. Por lo tanto, estas Diputado, ideas que nosotros planteamos, nosotros esperamos que el gobierno las recoja y las haya recogido, cosa que no hemos visto hasta ahora. le agradezco la conversación, diputado de RN Andrés Longton, todos los temas que hemos analizado y ojalá puedan acercar posiciones por el bien de todos, de los ciudadanos y de las ciudadanas. Muchas gracias y que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, José Miguel. Para ti también. Chao, diputado. Muchas gracias. Nos vamos a la pausa, 11:38, y ya estamos de vuelta con más.